Existen un gran número de piezas cilíndricas que requieren al menos de una sección roscada, esto con el fin de transmitir movimiento o de embonar con otros elementos. Existen varias maneras de realizar este proceso. Por ejemplo, se puede tallar la rosca en procesos totalmente mecanizados como un torno, el cual tendrá una gran ventaja de una gran linealidad y aparte de una alta precisión, buen acabado y con la ventaja de poder realizar roscas especiales. Pero también existen otros métodos si se está tratando de alguna rosca estándar, métodos manuales, utilizando dados que se denominan tarrajas. El proceso de tarrajeado puede realizar diversos tipos de roscas, que es lo primero que debemos de elegir a la hora de buscar un dado. Debemos de seleccionar el tipo de rosca que requeremos. Las roscas más comunes en los dados de tarraja son las roscas nacional americanas o unificadas, las roscas métricas también de perfil triangular o también las roscas Whitworth de 55 grados. Estas últimas aplicadas en las roscas de tubería de perfil británico. Sin embargo, se pueden hacer dados, que sería muy raro, pero se pueden mandar a hacer dados especiales como para roscas Acme, lo cual, como les menciono, sería ya bastante extraño. Las más comunes serían para roscas cilíndricas, ya sean nacional unificadas, métricas o tubulares como con rosca Whitworth británica o la rosca NTP americana. Estos dados de roscas tubulares suelen ser más grandes que los dados para roscas cilíndricas. E incluso existen aparatos para realizarlos de manera motorizada y de esta manera agilizar el proceso. Sin embargo, en este video nos vamos a enfocar en las roscas cilíndricas. Ya sea la rosca cilíndrica o cónica, el proceso del corte por método de tarrajeado lo va a realizar un elemento llamado dado. Este dado va a poseer el filo y el perfil adecuado de la rosca para tallarlo en el cilindro que se busca mecanizar. En este tallado del cilindro, como se puede ver, va a ser un tallado externo, a diferencia del machuelo. En el proceso de tarrajeado disponemos de una amplia gama de dados. Por ejemplo, aquí tenemos dados estándar, de perfil fino y de perfil estándar. Veamos, este dado es una rosca M5 por .5 y una rosca M5 por .8. También existen dados izquierdos, al igual que en el machuelo. Por ejemplo, ¿cómo se va a distinguir esto? Un dado derecho simplemente va a tener el nombre de la rosca. Por ejemplo, una rosca M6 por 1. Si es un dado izquierdo, en alguna parte del dado va a aparecer la letra L. Esto derivado de la palabra inglesa left, que significa izquierdo. Ahora, el elemento que va a transmitir la fuerza y el giro al dado se le llama maneral. Los manerales, como se pueden ver, poseen aquí una cavidad que puede ser circular o también puede tener un perfil hexagonal para esos dados hexagonales. También un elemento muy importante es que posee tornillería. Tornillería con el fin de apretar el dado en su cara cilíndrica donde posee una cavidad cilíndrica. Esto debido para que quede bien sujeto y atrancado y no tienda a girar. Estos manerales pueden ser comprados de línea o fabricados de manera artesanal como este. Aquí vemos el ejemplo que les mencionaba. El tornillo se está apretando contra la cara cilíndrica del dado. El dado en su cara cilíndrica va a poseer un barreno que va a coincidir con el tornillo. De esta manera va a quedar apretado y atrancado. Y cuando ejerzamos torque en el maneral, este dado no va a tender a girar libremente. Un dato muy importante a tener en cuenta es el diámetro del cilindro que se va a realizar, en donde se le va a tallar la rosca. Esto debe ser torneado previamente. Por ejemplo, aquí el fabricante nos recomienda que para un dado M6 con un paso de 1 milímetro, el diámetro del cilindro real sea de 5.88 milímetros. Nótese que en los planos siempre va a aparecer el diámetro nominal, por ejemplo M6 por 1, pero la medida real del cilindro en la rosca siempre va a ser menor. Esto debido a que si fuera del mismo diámetro, se tendería a amarrar tanto el tornillo contra la tuerca.
Entonces, para evitar eso, se busca hacerlo menor, dependiendo de la precisión de la rosca. Si es una rosca torneada, se pueden dejar valores todavía más cercanos al nominal, para de esta forma lograr mayores precisiones. Pero si está rajeado, esta tabla nos sugiere los valores adecuados para el proceso, que nos va a balancear la vida útil de la herramienta, a la vez de que nos dará una rosca con un perfil bastante decente. Y podemos observar que aparecen roscas métricas estándar, finas, e incluso las roscas británicas. En estas tablas que aparecerán en la descripción del video, también aparecen roscas en sistema inglés. Este es el link de la página. Ahora vamos a ver el proceso de tarrajeado totalmente manual. Primeramente lubricamos el dado, al igual que como se explicó en el caso del machueleado. Después, al mismo tiempo que se hace girar el dado, se ejerce una presión hacia abajo para empezar a realizar las cuerdas que el dado comienza a cortar. Esta será la parte más difícil de todo el proceso. Después de ello, bastará con hacer girar el dado, ya sin estar ejerciendo esa presión hacia abajo, y cuando sea adecuado, que se va a notar una mayor dureza a la hora de realizar el corte, desahogar el maneral, haciéndolo girar en sentido contrario hasta que se escucha que truena la rebaba. Posteriormente se retira el maneral haciéndolo girar en sentido inverso. Este proceso muy rápido tiene algunas desventajas. Un error bastante común, en este caso es un ejemplo muy extremo que no suele suceder tan grave, pero puede pasar en menor cantidad. Obsérvese cómo la rosca quedó bastante chueca de una manera inclinada a lo largo de la pieza. Nótese cómo hay partes bastante profundas y otras que apenas talló el diente, el hilo. ¿Esto a qué se debe? Se puede deber a una combinación de factores. El principal factor va a ser una desalineación del dado. ¿Pero qué puede producir esa desalinealidad? Por ejemplo, que no hubiera un chaflán inicial que me ayudara a alinearlo. Muchas veces el diseño de la pieza lo va a impedir. Y otro factor que lo va a poder generar, que el material sea bastante duro. O que el diámetro que se le dio a la pieza no haya sido el recomendado en la tabla. Entonces, ¿esta qué va a generar? Ya sea el material duro o un diámetro mayor al recomendado, va a generar fuerzas mayores en el torque. Entonces, esas fuerzas mayores van a hacer que el dado se pueda desalinear durante el proceso, a la vez de que estamos reduciendo su vida útil. Otro factor que podría generar esto es que la pieza sea muy delgada y tenga una longitud grande para el diámetro. Esto va a generar que la pieza se pandee o incluso se torsione. Cuando ocurre esto, se pierde linealidad del dado con la pieza. Vamos a ver una manera de generar una linealidad mayor en el proceso. Si se dispone de un torno, podemos hacer de este proceso. Primero acomodamos el dado y después con una pieza que tiene una cara cilíndrica en un extremo y un barreno de centros en el otro, se le va a ejercer presión con el contrapunto que previamente fue anclado. Después de ello, vamos a hacer girar el chuck en sentido del corte. Nótese que al mismo tiempo que hago girar el chuck, estoy haciendo girar la manivela del contrapunto para ejercer una presión constante en el dado. De esta manera vamos a lograr una linealidad en el proceso. Claro que previamente se debió lubricar el dado, como en el método convencional, a mano. Incluso podemos ayudarnos con la llave de chuck para hacer más palanca en caso de que esté muy apretada la rosca, de que está muy forzada. Una vez terminado, retiramos el chuck. Vamos a ver la pieza qué características tiene. Ahí observamos el barreno de centros y que la otra cara es recta. Para hacer contacto directo con el dado, no hay que hacer contacto con el maneral. El contacto de la cara plana es con el dado. De otra manera no estaríamos logrando esa linealidad. Y ahora, quizás se estén preguntando,
Si dispongo de un torno, ¿para qué estoy utilizando un dado si el torno posee una caja Norton con la que puedo realizar las roscas? Bueno, esto va a depender de la situación. En algunos casos tiene sus ventajas. Por ejemplo, podemos agilizar tiempos al utilizar un dado de tarraja porque nos vamos a ahorrar maniobras. Por ejemplo, nos vamos a ahorrar la maniobra del montaje del buril de roscado y su posible afilado, y sobre todo el montaje de la caja Norton, que si es un torno con una caja Norton tipo lira, entonces el proceso es un poco lento. Y si el perfil de la rosca es un perfil estándar, podemos ahorrar esos pequeños tiempos aplicando un dado, a la vez que tenemos la misma linealidad del torno, porque lo estamos utilizando para la alineación del dado. Pero bueno, no todos son ventajas. Vamos a tener desventajas frente a utilizar el torno. Por ejemplo, si el material es muy duro, es mejor utilizar la caja Norton, ya que podemos realizar cortes menos bruscos que dañarían el dado, y a la vez que vamos a lograr una linealidad mucho mayor. Entonces, ¿qué podemos realizar? Quitando el hecho de que con caja Norton podemos realizar cajas especiales. Si es una rosca estándar, la ventaja que podemos hacer entonces es que va a ser el proceso menos forzado y podemos lograr incluso un acabado superior si el afilado del buril es óptimo y las velocidades son adecuadas. Incluso si la rosca es muy grande, con el torno se pueden lograr velocidades más altas de trabajo. Pero bueno, roscas cortas y medidas estándar, el proceso va a ser más rápido si se utilizan dados de tarrajeado. Y se pueden combinar procesos, en el caso de que el material sea muy duro. Si el material es duro, podemos primero hacer la rosca con la caja Norton del torno. De esta manera lograremos una gran linealidad. Y finalmente, si no quiero hacer un afilado muy optimizado de mi buril, puedo dar el acabado final con el dado de la tarraja. Sin embargo, al ser un proceso manual, vamos a tener algunos problemas si utilizamos el dado de la tarraja. Por ejemplo, si estamos ejerciendo una presión bastante alta, corremos el riesgo de que se pierdan algunas de las cuerdas iniciales del cilindro. Esto también puede deberse a una lubricación deficiente del proceso. Pero bueno, realizando la lubricación adecuada, la presión adecuada, no muy exagerada, siempre vamos a tener un proceso y una pieza muy bien hecha cuando se utilizan estos métodos, tales como las que se ven en la imagen. Esta vez ha sido un video bastante corto, pero espero que les sea de utilidad y les quede bastante claro el proceso. Como les repito, no se olviden de visitar la página que les voy a dejar en la descripción del video, ya que contiene tablas de gran utilidad a la hora de realizar este proceso de tarrajeado. Les deseo un buen día y nos vemos en el siguiente. Saludos.